11 años han transcurrido desde el 16 de julio de 2013, cuando Miguel Ángel Treviño Morales fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Su captura se llevó a cabo mediante un operativo desplegado por la Marina Armada de México sin un solo disparo. Actualmente se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 de Tepic, Nayarit. Desde su detención, Treviño Morales ha enfrentado múltiples procesos penales en México y ante su posible extradición a Estados Unidos, negó ser el Z40, líder del Cártel del Golfo o de los Zetas. A través de sus abogados, que ofrecieron la semana pasada una conferencia de prensa, Treviño Morales dijo ser empresario agropecuario y haber sido confundido por las autoridades de México y Estados Unidos con un líder criminal. Dicen que el verdadero Z40 está detenido en Texas. Vamos a platicar con Juan Manuel Delgado, abogado de Miguel Ángel Treviño. ¿Qué tal, licenciado? Gracias por tomar la llamada. Pascal, muy buen día, gusto en saludarte, gracias. Déjeme preguntarle esto, ¿dónde nació su cliente? Él nació efectivamente en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sí. ¿Y su cliente fue alguna vez parte de la banda de los Texas? Mire, nunca ha sido parte de ninguna organización criminal. Sí. El señor Miguel Ángel Treviño Morales, a quien yo represento, y vamos, no es una opinión subjetiva de su servidor o una opinión subjetiva de mi patrocinado. Como usted bien lo dijo, él fue detenido hace ya más de 11 años. Sí. Y a través de estos 11 años enfrentó más de 13 procesos penales federales en los cuales pues se le acusó de ser parte de la delincuencia organizada. En general, en términos generales, como usted lo acaba de referir, pues ser líder de una organización criminal conocida como los Zetas. Sí. Durante ese transcurso de tiempo y durante el desarrollo de estos procesos penales federales, desfilaron más de 10 testigos protegidos que la Fiscalía General de la República, entonces Procuraduría General de la República, utilizó como testigos de cargo en contra de mi patrocinado. Y después de todo ese desfile probatorio que lleva la Fiscalía General para tratar de comprobar efectivamente la existencia de un Miguel Ángel Treviño Morales con alias Z40 y la existencia de su organización criminal, pues al final del día efectivamente se comprueba que existe, ojo, con las pruebas que aporta la Fiscalía General de la República, la existencia de una persona de ese nombre homónimo al de mi patrocinado, con ese alias Z40 o el 40 o L40, pero se llegó a la determinación que esa persona no corresponde a la persona de mi patrocinado. ¿Por qué motivo? Por motivo de que varios testigos protegidos, al menos 3, al tenerlos en careo, cara a cara, vamos, uno con otro, entre ellos y mi defendido, dijeron a este señor que está tras las rejas y que estoy viendo, yo no lo conozco. Yo sí conocí a un Z40, pero él no es. Y otros tantos testigos protegidos dieron características físicas secundarias muy contundentes y similares entre sí, de la persona que ellos reconocen o reconocían como el Z40, y pues no corresponden a las del defendido. Por ponerte un ejemplo, casi todos son coincidentes en que esta persona tenía un tatuaje así grande en el pecho, en que tenía ciertas cicatrices en el cuerpo, en el parietal, en el abdomen, y se llegó también a la determinación científica de que esas cicatrices que mencionan los testigos protegidos nunca han estado en el cuerpo de mi defendido, y que es imposible borrarlas sin que dejen vestigio, al igual los tatuajes. Otro dato muy relevante que tú acabas de comentar es que existe un registro de una persona de nombre Miguel Ángel Treviño Morales, con ese mismo apodo Z40, que al menos según los registros judiciales que se utilizaron en un juicio en Estados Unidos, pues está detenido en una cárcel del condado de Bastrop, Texas. Y además hay un dato relevante. Si uno observara la página oficial de la Secretaría de Estado del gobierno norteamericano, del Departamento de Estado, hay una
a la fecha existe una recompensa de $5 millones para aquel que lleve, que proporcione información que lleve al arresto del señor de Miguel Ángel Treviño Morales alias el Z40. Es decir, a nuestra consideración, si pones todas esas piezas de rompecabezas en el aire o las juntas, pues te das cuenta que en verdad ni siquiera el propio gobierno norteamericano tiene la certeza que mi cliente sea el Z40. Además, como tú bien lo dices, ahorita existen todavía 2 procedimientos de extradición vigentes. Sin embargo, esos procedimientos de extradición todavía se encuentran en fase de opinión judicial y en ellos se ha ido probando día a día pues que mi cliente no es la persona. Y te repito, este es un hecho incontrovertible, es decir, existen sentencias judiciales con el carácter de cosa juzgada, es decir, irrevocables, en donde diversos jueces afirman que mi cliente no es el Z40. Es decir, no es que uno lo diga. Voy a tener que hacer una pausa en un momento, licenciado. Le voy a pedir que se quede con nosotros para que sigamos conversando, pero bueno, lo dejo, digamos, con una pregunta que me gustaría que me respondiera regresando. Claro. ¿Cómo fue que fue confundido su cliente con un jefe delincuencial? Si quiere, regresando del corte, respondemos eso y otras preguntas que tengo, si está amable. Te agradezco mucho. Volvemos a seguir. Estamos conversando con Juan Manuel Delgado, abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, a quien la autoridad mexicana acusa de ser el Z40, líder del cártel del Golfo o de los Zetas. Le preguntaba al licenciado cómo fue posible esta confusión y déjeme complementar la pregunta. Empecé la entrevista preguntándole si había sido parte de la banda de los Texas y bueno, y usted me dijo no ha sido parte de ninguna banda, así que supongo que tampoco de los Zetas. Y quiero preguntarle adicionalmente, porque se atribuye al Z40, quien quiera que sea, tener un hermano llamado Omar que está detenido. ¿Su cliente tiene un hermano llamado Omar? Efectivamente, mi cliente tiene un hermano llamado Omar Treviño Morales, Oscar Omar Treviño Morales, nombre correcto del cliente, del hermano del cliente. Sin embargo, al día de hoy, el señor Oscar Omar Treviño Morales no tiene ninguna sentencia condenatoria firme en la cual se le haya comprobado de manera igual las acusaciones que pesan en contra de él, ser miembro o líder de una organización criminal. Sí. Sin embargo, de él, respecto a la situación jurídica del señor Oscar Omar, como es una situación jurídica que no está definida, pues sería irresponsable e incluso tendría responsabilidad penal yo si te pudiera decir más cuál es el desfile probatorio, no. cuáles son las circunstancias particulares. No le preguntaba eso, simplemente le preguntaba si tenía un hermano con ese nombre. Ahora, déjeme volver a lo que le preguntaba inicialmente, pero antes de eso le pregunto otra cosa. Su cliente no tiene sentencia, ¿verdad? No, al contrario, tiene solamente sentencias absolutorias. Sí. Y al día de hoy, no hay ningún proceso penal abierto en contra de él, en donde se le acuse de ser líder de una organización criminal o donde se le achaque seguir teniendo el apodo Z40. Sí. Ahora, si me permites, para contestación a la pregunta que me habías hecho originalmente en relación de cómo puede ser posible ese error, los errores suceden. Sin embargo, errar es un acto inherente al ser humano. Sin embargo, yo no te puedo hablar de actos impropios. ¿Por qué la autoridad en algún momento determinado decidió señalar y estigmatizar a mi cliente? No lo sé. Sin embargo, sí te puedo decir esto, que la propia Fiscalía General de la República, en particular, muy en particular, el titular de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, nos contestó un oficio de ahora recientemente, en fecha 9 de septiembre, bueno, ni tan reciente, el tiempo se va volando, fecha 9 de septiembre, en relación a una facultad de abstenerse de investigar, porque nosotros hicimos una denuncia en contra del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar,
por vincular a la imagen de mi patrocinado con ese apodo. Sin embargo, al ejercer la Fiscalía General de la República su facultad de no investigar, nos dice el fiscal, y si me permite lo quisiera leer de manera literal. Sí, por favor. Para no poner palabras que no son. Dice, en el caso particular, en relación con la identidad del promovente dentro de los citados procedimientos de extradición, es decir, se refiere a mi patrocinado, siendo entonces, dice, jurídicamente incompatible e incluso contrario a derecho, dirimir aspecto alguno sobre la identidad del promovente en un procedimiento penal nuevo. Es decir, la Fiscalía General de la República, en este oficio y en algunos otros que existen, de manera expresa, está aceptando que es imposible jurídicamente que exista un procedimiento nuevo e incluso anterior en donde la materia de litigio, donde la materia de argumentación para resolver sea la identidad de mi patrocinado. Es decir, la propia Fiscalía General de la República está reconociendo que hay un error en la identidad de mi cliente con la persona del Z40. Bueno, yo creo que cualquier persona que lleve 11 años en la cárcel y haya sido confundida con otra, pues es una situación terrible. Ahora, ¿cuántos, ya no me queda mucho tiempo, licenciado, me disculpo, un par de minutos y quisiera que cerráramos la entrevista, preguntarle cuántos procesos sigue teniendo abiertos y cuál es la posibilidad real de que ante estos testimonios que usted ha referido, que dicen que su cliente no es el Z40, ¿cuál es la posibilidad de que pueda quedar libre? La posibilidad es total, la posibilidad es del 100%, eso es lo que jurídicamente debe de acontecer. Existen en la fecha 2 procedimientos de extradición, aún en fase de opinión judicial, es decir, aún en fase probatoria. Y existe 2 procedimientos penales federales instruidos en contra de él, uno por los hechos motivos de la detención y otro por un delito contra la salud. Bueno, y para cerrar, a quien pudiera estar pensando, que nos está escuchando y pudiera estar pensando, bueno, es que están utilizando este argumento de decir que él no es para poderlo liberar, a quien, digamos, a quien sea en nuestra audiencia escéptico de esta argumentación, ¿qué le contestaría usted, licenciado? Pues tendría que ser escéptico de las propias pruebas que ofreció el gobierno federal, es decir, nosotros como defensa no ofrecimos ninguna prueba con la finalidad de ser excluyente, sino que utilizamos la misma investigación que realizó la Fiscalía General de la República, los mismos datos que aportó la Fiscalía General de la República y el dicho de los testigos protegidos, y al final del día quien llegó a la consideración de que no es la persona fue primeramente los jueces y hoy en día la propia Fiscalía General de la República. Bueno, con esto que nos acaba de leer. Bueno, pues insisto, una persona que lleva 11 años en la cárcel sin sentencia y sobre la que hay dudas de que se trate de quien dice la Fiscalía y que incluso la propia Fiscalía tiene dudas de su identidad, pues me parece un caso terrible, ¿no? Son 11 años perdidos de la vida de una persona. Pues, licenciado, nos mantenemos atentos a este caso y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias a ti y gracias a tu auditorio. Gracias, gracias. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.